Bueno, yo le pedí a Rodolfo y a los jefes de residentes si podíamos discutir un tema que me parece que más allá del aspecto metodológico tiene implicancias en distintos aspectos de las cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Este es un estudio que comparó un anticuerpo monoclonal contra placebo en pacientes con síndromes coronarios, una especie de preinfarto, donde acá están distintos puntos finales para saber cuál es el efecto del tratamiento. Ahora, fíjense ustedes lo interesante. Acá están los intervalos de confianza y acá están los valores de P. ¿Ok? Bueno, eh, entonces tienen estos valores de P y en un punto determinado algunos no superan el intervalo de confianza a la unidad, los valores de P correctamente no alcanzan significación, pero lo más interesante es este valor, donde el intervalo de confianza no supera la unidad, es por lo tanto estadísticamente significativo, está señalado por el valor de P, pero hay un asterisco y dice valor de P nominal. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué significa esto? ¿Por qué estas P no tienen eso y esta P dice, ojo, es un valor nominal? Este es otro trabajo de la dapaglifosina en la insuficiencia cardíaca, esta es la relación contra el placebo, en distintos puntos finales. Y fíjense ustedes que hay puntos finales, los intervalos de confianza no superan la unidad y tienen el correspondiente valor de P, pero otra vez aparecen intervalos de confianza que sin superar el valor de P dicen no aplica. Entonces, la pregunta otra vez es decir, ¿cuál es la razón por la cual valores que no superan la unidad van seguidos de una P significativa y hay otros que no van seguidos de la unidad, que no superan la unidad y sin embargo dice no aplica el valor de P? Otro ejemplo para abordar la situación es, este es el Dose Trial, furosemida en la insuficiencia cardíaca, donde dice la significación por, después van a ver por qué puse estos puntos finales, el endpoint fue 0,025, un valor de P que es bastante menos que 0,05 aceptado universalmente, y después agrega, para los puntos secundarios, el valor de P es menos de 0,5. Entonces hay como una contradicción, ¿por qué el punto principal tiene 0,025 y los puntos secundarios 0,05, que a lo mejor deberían ser al revés? Entonces, para analizar por qué algunas veces las cosas se presentan de esta forma, vamos a dar un ejemplo de esto. Esta es una variable independiente que aplica sobre la variable dependiente el outcome, donde la variable independiente puede ser con un criterio pronóstico, que es exactamente igual que si fuera diagnóstico, nada más que acá predice una variable que es temporal, que es contemporánea, y acá que va a ocurrir algún tiempo después, pero los diseños son exactamente igual. O la variable independiente podría ser una intervención, ya sea en un diseño observacional o randomizado, pero todo se encuadra dentro de lo mismo. Supongamos que este análisis lo hacemos con miocardiopatía hipertrófica. Bueno, uno podría meter todo un conjunto de variables, por ejemplo, estas de edad, sexo, crímenes de creatinina, diabetes, todos los que a ustedes se le ocurran. Muy bien, resonancia, genotipos, intervenciones, ramas de tratamiento, combinaciones de todas ellas. Y acá tendríamos distintos puntos finales sobre los cuales podríamos tratar de vincular unas con otras. Hospitalización, muerte súbita, necesidad de desfibrilador, mortalidad cardiovascular, mortalidad total, combinaciones de estas, y a cada una de estas a diferentes tiempos. Por lo tanto, si el objetivo es buscar una variable que indica un fenotipo, por ejemplo la resonancia, las podríamos vincular con todas estas. Y de hecho, en los hechos se hace así. Ahora, el problema es que la variable resonancia también admite una estratificación o diferentes subvariables, diría. La hipertrofia, la severidad, la localización, si hay aneurisma apical, si hay una obstrucción subaórtica, si es una obstrucción medioventricular, si tiene gadolinio septal, difuso o donde lo tenga, si es un T1 mapping. Es decir, que hay todo un conjunto acá de variables
independientes dentro de esta variable resonancia, que podrían a su vez vincularse con cada una de ellas, aceptando una multiplicidad de combinaciones. Si como está ahora de moda es tratar de encontrar un genotipo capaz de vincularse con el pronóstico, otra vez, podrían ser una variable determinada, cada una de ellas vinculadas con estas, o podrían ser distintas variantes genotípicas vinculadas también con cada una de estas en una secuencia de combinaciones que admiten muchas probabilidades. Y esto también ocurre particularmente cuando lo que hacemos es intervenciones que el diseño tiene varias ramas de tratamiento. Esas ramas de tratamiento se pueden aplicar a cada una de estas. Estas cosas en cardiología son bastante comunes, ¿verdad? De modo que la posibilidad de combinaciones de solamente este conjunto de variables independientes sobre estas que son dependientes son múltiples. Y esa multiplicación de situaciones todavía se puede acentuar cuando existen diferentes approach estadísticos, formas de encarar la situación, y más aún, diferentes subgrupos de la población global. Es decir, que hay toda una cantidad de posibilidades de combinar todo contra todo que admite múltiples asociaciones. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de un estudio que mostró acá el doctor Santiago del Castillo acerca del strain. El strain es una medida de la función de acortamiento miocárdico que podría ser mejor que la fracción de eyección. Y bueno, esto es solamente como un ejemplo de donde estamos, no vamos a analizar esto. Pero bueno, hay una población definida, hay distintos puntos de partida, hay distintos puntos en los cuales uno va siguiendo cómo se va modificando la función ventricular. Luego le da una terapéutica cuando aparece algún indicio de disfunción ventricular para evitar que siga la progresión, y al final los tipos querían demostrar si con esta estrategia, fundamentada en la fracción de eyección o fundamentada en el strain longitudinal, uno obtenía mejores resultados. El problema es que acá hay un montón de subgrupos. En segundo lugar, el punto final inicial, que fue cuál de las fracciones de eyección al año estaba mejor, se le asociaron otros puntos finales, como el tratamiento recibido, si era necesario dar más tratamiento, menos tratamiento, y otros puntos que combinaban la clínica con la fracción de eyección. En conclusión, en este estudio había muchos subgrupos, muchas combinaciones posibles, y este es un ejemplo típico de lo que habíamos iniciado en el análisis sobre miocardiopatía hipertrófica. Y la pregunta es, bueno, ¿qué valor tiene? Ojo, esto fue publicado en el JACC este año, en el 2021. Perdón, el año pasado. De modo que multiplicidad se refiere al incremento potencial del error tipo 1 como resultado de múltiples testing, múltiples evaluaciones, por ejemplo, debido a múltiples comparaciones de subgrupo, comparaciones a través de múltiples ramas de tratamiento, análisis de múltiples outcomes y múltiples análisis del mismo outcome en diferentes tiempos. Es decir, que hay para todo. Muy bien. Esto es del Lancet, de una secuencia estadística que apareció en la revista Lancet. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El error tipo 1, por comparaciones múltiples, se refiere a lo siguiente. En ausencia de un verdadero efecto, cada 20 comparaciones realizadas en una muestra, una con P menor de 0,05 será falsamente positiva. Es decir, que cuanto más comparaciones hagamos, más probabilidades tengamos de que alguna de ellas resulte, pero no transmita ello que una asociación veraz, sino más bien una falsedad. Esta situación no es corregida ni por el tamaño de la muestra, ni por los controles randomizados, ni por el análisis multivariado, ni por el área ROC, ni por nada de eso. Más allá de la sofisticación de todos estos análisis, esta situación obedece simplemente a que la posibilidad de estar apostando permanente nos permite que en algún momento ganemos. En general, el error tipo 1 por comparaciones múltiples sigue esta ecuación. Si este es el alfa corregido y el alfa que hallamos, esta fórmula nos permite decir el alfa corregido, ¿qué valor tendrá a partir, por ejemplo, de un valor nominal de 0,05? Por ejemplo, no interesa la ecuación, si el valor que encontramos es 0,05 acá,
efectuamos 5 comparaciones, el valor corregido va a descender a 0,23, pasará de 0,05 a 0,23, simplemente porque hicimos 5 comparaciones. Es decir, estamos cuantificando el problema de un error falsamente, por un error por falso positivo, debido al número de comparaciones. Fíjense cómo se incrementa notablemente solamente por el hecho de haber hecho más que una comparación. ¿Cuáles son las estrategias posibles que uno tiene para tratar de resolver estos problemas? Bueno, una es de entrada definir con precisión, en forma detallada y a priori, la hipótesis a evaluar. Esto es, punto final, test estadístico, cálculo de la muestra, y otros hallazgos que no corresponden al punto final, presentarlos solo como un análisis post hoc, lo cual lleva este comentario de análisis post hoc el hecho de que, ojo, puede ser cierto, pero es solamente una consideración. De modo que esta es la mejor estrategia para actuar. Ahora, ¿hay otras estrategias? Sí. Ajustar el valor de P al número de comparaciones. Hay multiplicidad de correcciones, esta es una, que es la de Bonferroni, que dice que uno debe dividir el valor de P que encontró por el número de comparaciones. Y con esto se ajusta. Es muy conservador, difícil de alcanzar esto, por eso hay muchísimos otros procedimientos que son de una complejidad una complejidad matemática que a mí me supera, tratando de ser un poquito más liberales y no tan duros en este punto. Esta es la razón por la cual en el Dog Trial yo había dicho que el punto final era 0,025 porque había 2 copuntos plinales, la eficacia y la seguridad. Por lo tanto, el valor de P de 0,05 se partió a la mitad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es otra posibilidad más allá de hacer un análisis a priori, ajustar el valor de P por el número de comparaciones, o hacer un análisis jerárquico del punto final, que sería la otra opción? ¿Qué es un análisis jerárquico del punto final? Que si yo tengo varios puntos finales, los coloco a priori en un ordenamiento que me parece que sería lógico, ya sea matemáticamente, probabilísticamente o clínicamente, y digo, voy a decir que el valor de P es real hasta tanto no encuentre un valor de P, ¿verdad? Que no lo sea, porque si no lo es, ahí debería parar la comparación, y lo que sigue ya no tendría valor. Esta es la razón por la cual en este estudio, bueno, estuvieron buscando distintos puntos de corte sobre estos puntos finales, y cuando llegaron a uno que no les dio, dijeron el que sigue. ¿Y qué hicieron con el que sigue? Mostraron el intervalo de confianza que no superaba la unidad, pero le agregaron este asterisco y dijeron esto es nominal. Cuando uno dice que es nominal, tal vez el mejor ejemplo actual sería como decirle, los jubilados le aumentaron un 15% la jubilación, pero ajustado con esta inflación, perdieron. Eso es nominal. No está colocado en un escenario un poco más amplio. Ahora, fíjense lo relativo que es esto, porque si se hubieran obviado estas dos situaciones y se hubiera colocado acá, bueno, esta intervención hubiera disminuido la mortalidad total con el impacto que sigue una intervención que disminuya la mortalidad total. Ahora bien, y esto también pasa en el de la dapaglifosina. Cuando uno analiza todos estos, los que son no aplicables es porque en el análisis jerárquico aparecieron después de algo que ya no dio. ¿Cuál es el sustrato de esto? Es probabilístico. Si yo digo tiene que dar este, después tiene que dar este, después tiene que dar este, para que lo que siga teniendo valor, estoy diciendo tienen que darse un conjunto de probabilidades, y cuando uno multiplica probabilidades por probabilidades, la probabilidad que sigue cada vez es menos probable, bueno, es una forma de ajustar cuando uno hace múltiples comparaciones. Ahora, en la práctica, uno dice, ¿para qué me sirve esto? Bueno, en primero para ser cuidadoso cuando aceptamos todos los que nos dicen que tienen P de 0,05. La corrección de varios puntos finales en la práctica, ¿cómo se podría hacer? Bueno, lo mejor sería considerar solo el punto final toda vez que haya sido definida a priori. Y si no fue definida a priori, debería haber una cierta proporcionalidad en el efecto entre el punto primario y los secundarios. ¿Qué significa proporcionalidad? Esto es una cosa macro, para decir todos los clínicos que leemos estudios, bueno, cómo ubicarnos. Miren, este es un trabajo de Rivaroxaban, que es un
un anticoagulante, versus control en síndrome coronario agudo, en pacientes con ritmo sinusal. Entonces dice, la eficacia tuvo un intervalo de confianza de 0,84, pero disminuyó la mortalidad 0,68. ¿Es lógica esta proporción? No lo es. Es imposible. Este punto final que contempla varios mecanismos es muy difícil que se traduzca en esta reducción de la mortalidad. Esto es claramente un efecto resultante de que se compararon muchas cosas y algo dio y terminó dando con el impacto que significa esto. De modo que si en este otro estudio, y vamos a analizar cómo se podría llevar a la práctica esto, uno se encuentra con todos estos puntos, uno debería decir, bueno, a ver, vamos a ver algunos puntos finales que son de interés clínico. El primario, 0,74, el otro más o menos lo mismo, y de ahí en más, el efecto de la intervención fue cada vez menor hasta la mortalidad. Esto sería como decir, me parece que si hay un efecto magnificado sobre el punto final combinado, puntos que son más específicos, de mucha trascendencia clínica, podrían ser ciertas, con las limitaciones que significa esto, pero hay una cierta proporcionalidad que no se daba en el estudio del rivaroxaban. Ahora bien, este análisis jerárquico del punto final es el sustento del análisis jerárquico cuando los aplica con su grupo, porque con los subgrupos pasa exactamente lo mismo. Estoy comparando. Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense esta historia. Este es un estudio de, ¿cómo se llama esta droga? El ticagrelor en el síndrome coronario agudo, en el subgrupo con cirugía coronaria. Y fíjense ustedes lo siguiente, hay un efecto fenomenal, disminuyó casi un 50% el efecto en este subgrupo de pacientes. ¿Es posible que una intervención de estas características tenga un impacto tan tremendo sobre la mortalidad por la cirugía coronaria? Es imposible. Este es el resultado azaroso de haber comparado, encontrar un subgrupo y mostrarlo. Ahora, ¿tiene mucho impacto esto? ¿Por qué tiene mucho impacto? Bueno, porque se hace marketing con eso. Y muchos de nosotros podemos habernos creído de entrada esta situación y después decimos, che, qué bárbaro, mirá lo que es capaz de ser esta droga. Cuando se analizan los subgrupos, hay una especie también de análisis jerárquico. Por ejemplo, esta droga contra enoxaparina en el paciente de alto riesgo de TBP. No vamos a analizar todo esto, lo que vamos a señalar es el análisis jerárquico combinado, es una secuencia de resultados y valores de P ajustados en cada punto. ¿Qué significa? A priori hay diseños metodológicos para esto. Yo voy a decir, voy a analizar esto, si se da esto voy a analizar esto, y si se da esto después analizo esto, y además lo voy a hacer esto contra esto y con el valor de P. Eso que parecía el análisis jerárquico del punto final, es una estrategia que se aplica cuando hay varias ramas de tratamiento que se están explorando simultáneamente, pero básicamente es enlazar un conjunto de secuencias y un conjunto de valor de P que van a ir haciendo cada vez más exigente encontrar una diferencia para poder decir que es cierta. De modo que la pregunta es, ¿y en la práctica cómo resolvemos esta ecuación? O sea, estamos presentando el problema y después decir a ver cómo se puede resolver en la práctica. Bueno, en la práctica lo que hacemos es que solamente aceptamos que los resultados en los subgrupos se deberían en principio estar alineados con el resultado global del estudio. Y considerar que si aparece un hallazgo diferencial con respecto al punto final, es solamente una hipótesis para un estudio futuro y no cargar las tintas sobre esta situación. Y más allá de una definición a priori, de ajustar el valor por el número de comparaciones, de análisis jerárquico del punto final, de análisis jerárquico de subgrupos y ramas de tratamiento, la otra posibilidad de corrección es hacer una corte de derivación y después una corte de validación. ¿Qué significa esto? Este es, por ejemplo, riesgo vascular, como los scores de riesgo vascular. Bueno, hacer un estudio con la mitad de la población, buscar una ecuación que me sea capaz de predecir la evolución y después esa misma ecuación aplicarla a la otra corte para saber si aplica o no aplica. Porque ahí yo ya estoy diciendo, estuve jugando a esta cuestión azarosa, me salió este número, voy a ver si realmente este número es cierto. Y por supuesto, además de esto, que es una validación interna, existen validaciones externas. El que demostró un estudio, otro va a tratar de demostrar para saber si funciona o no funciona. De modo que todos estos son mecanismos
que nos permiten encontrar soluciones, en este caso decir, bueno, hay coincidencia de varios resultados, aunque este también puede tener algún tipo de errores. De modo que la pregunta que nos hacemos los clínicos ahora es decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Primero, ser muy cuidadoso cuando aceptamos que hay tanto grupo, tantas cosas, hay que tener mucho cuidado. Los ensayos de intervención controlados y randomizados aplican habitualmente diferentes criterios de corrección del valor de P. Los explicitan. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan fuertes son estas correcciones? ¿El análisis jerárquico de los puntos finales realmente me resuelve el problema como para decir esto disminuye la mortalidad? En ocasiones, en estos grandes ensayos de millones y millones de dólares, solamente se muestra el intervalo de confianza y se le dice, no le ponemos la P. Pero hay un mensaje subliminal para los clínicos. Y es que, che, pero la P no llegó a 1, disminuye la mortalidad total. Pero los tipos, si alguien le exige, le dice, no, pero yo no le puse la P. O otras veces le ponen la P y dice, che, esto es una P nominal. Es como andar diciendo, mirá, el aumento de sueldo fue este, y no está ajustado al escenario propio de la situación. El otro punto que nos merece también, estos son los ensayos de intervención que aparecen en el New England y toda esa historia. Los otros, en los estudios observacionales, aún los multicéntricos de grandes bases de datos, ya sea con una finalidad pronóstica o de intervención, en fase 4, son en general menos rigurosos que estos en cuanto a buscar algún tipo de mecanismo de corrección, en algunos casos los existen, pero muchas veces no existen, y así aparecen, y así los reproducimos, y los repetimos, y demás. De modo que tenemos ensayos que son muy impactantes, otros estudios que nos permiten hablar sobre el valor de los criterios diagnósticos, y sobre todo pronósticos y demás, y hay una tercera situación que nos compete directamente, que son investigaciones unicéntricas, de las cuales algunas pueden ser nuestras, donde habitualmente el problema es que se tratan de análisis post hoc no explicitados. Y esto es lo habitual. ¿Y qué significa un análisis post hoc no explicitado? Significa esto también es del Lancet, una asunción fundamental que subyace detrás de los test estadísticos es que la hipótesis bajo estudio debería firmemente ser desarrollada antes de que hiciera un análisis de los resultados en cualquiera de las vías consideradas. Yo tengo que decir de entrada que voy a estar buscando, no encontrar algo y salir con una cosa y decir encontré esto. Es de perogrullo, no es de matemática, ni es de gran desarrollo estadístico, es de perogrullo. Cuando las hipótesis son formuladas post hoc, luego de una mirada más bien así, a vuelo de pájaro, de los datos, las bases de del sustento probabilístico está invalidado. Pero lo más importante es esto. Desafortunadamente, no hay una forma de conocer en qué estado del proceso de investigación la hipótesis fue desarrollada. De esta forma, a menos que el investigador diga, estoy buscando esto, lo más probable es que el resultado haya sido inferido a punto de partida de ver los ratos y después multiplicar los que nos dio. Esto es como ir a la ruleta. Alguien fue a la ruleta la noche anterior y comenta, le jugué al 28 y salió. El problema, eso es cierto, el problema es que nos cuenta cuántos más le jugó. De modo que una cosa es, le jugué una vez al 28 y salió, o iba a jugar, y otra vez y jugué 200 veces y salió el 28 y cuento solo el 28. Y eso es realmente lo que pasa siempre. Y esto, bueno, ¿significa esto que la investigación debería ser tan minuciosa? No, uno puede ser condescendiente con este tipo de situaciones, pero por lo menos creérsela con un cierto grado de limitación. Por eso, dos cosas que ya lo comenté varias veces, que el valor de P no sustituye el cerebro, primera condición. Segundo, y esto es de un físico, que es mucho más interesante vivir con cierta incertidumbre que con respuestas que podrían no ser ciertas, por lo menos interiormente. Después la mostramos, y la mostramos en el Ateneo, y la mostramos acá, y la mostramos allá. Mira, puede ser, qué sé yo. Y, bueno, no importa. Las mostramos porque tampoco podemos ser más papistas que el Papa. Muchas gracias.